que protege la Es justicia familiar, pero laboral. Ahí está la presentación, ¿verdad? Buenos días, Lick. Yo, pues, algo recuerdo de la justicia laboral. Lo que trabajamos es que hay dos tipologías, ¿verdad? El trabajo por cuenta propia, el trabajo por cuenta ajena, ¿verdad? Y realmente que el que protege es el de cuenta ajena, ¿verdad? Porque hay un Ujú. sometimiento de la libertad, pero esta siempre debe ser voluntaria y con beneficio de frutos. Excelente, muy bien. Sí, hablamos de cuáles son los tipos de trabajo que protege la justicia laboral y que podemos llevar a reclamar a un juzgado de trabajo o a la Inspección General de Trabajo. Entonces, como dijo Darling, pues es el trabajo humano productivo, el trabajo debe ser desarrollado por una persona natural. ¿A qué nos referimos con esto? va ¿A qué nos apagado. referimos? No, no se escucha. ¿A qué nos referimos cuando decimos que debe ser efectuado por una persona natural el trabajo? A que lo debe realizar una persona física en lo individual, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una subcontratación de una empresa, por ejemplo, no está la relación laboral entre esta empresa y el último beneficiario o el último receptor de los servicios, sino está en el contratista, ¿verdad? Ustedes, el contratista es el que absorbe las obligaciones de patrono con aquellas personas naturales que son personas individuales y que prestan el servicio y debe ser productivo. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué ejemplo se les ocurre a ustedes sencillo y que lo vemos muy seguido, por lo menos en la ciudad capital, de, de subcontratación de servicios laborales? Los guardias de Los seguridad. agentes de seguridad, Exacto, los agentes de seguridad o las empresas de limpieza de los centros comerciales, también en las oficinas, por ejemplo, cuando los de mantenimiento de equipo o de instalación de redes, todos tienen un patrono, digamos, intermedio. Entonces, el reclamo de derechos va a ser ante este patrono. Entonces, el primer elemento el primer elemento de protección de la justicia laboral es que es el trabajo productivo realizado por una persona natural, un ser humano, ¿verdad? Ustedes, entonces estas empresas, por ejemplo, la empresa de seguridad no puede demandar al condominio, ¿sí? Por una relación laboral. En todo caso, entre la empresa de seguridad y el condominio hay una relación de carácter civil o de carácter mercantil, pero los guardias de seguridad sí pueden reclamar sus prestaciones laborales a la empresa de seguridad. Entonces, ahí es donde decimos que tiene que ser una persona individual. El trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena también lo platicamos. Vimos los ejemplos de aquellas ventas por catálogo y todo el rollo ¿cómo es que se llama? Las inversiones estas piramidales, ¿verdad ustedes? Y estuvimos discutiendo si era ese un trabajo por cuenta ajena, si era por cuenta propia, etcétera. Pero lo importante acá es que el trabajo que es objeto de protección por la justicia laboral es el que se realiza por cuenta ajena. Ahora bien, tenemos, ojo con esto, necesito que ustedes siempre tengan en mente cuando vayan a hacer una demanda, cuando vayan a contestar una demanda, cuando vayan a resolver, cuando sean jueces, eh, que es el trabajo realizado por la persona individual. Elemento número uno, persona individual. Elemento número 2, existe subordinación. Recuerden que esto lo vimos hace 3 semanas, pero esto es como, les voy a poner el ejemplo, o les voy a hacer la similitud que yo no sé por qué, pero casi siempre o la mayoría, no todos, nos vinculamos al derecho penal también, ¿verdad? El artículo 18 del Código de Trabajo establece los 5 elementos para que una relación sea laboral. Estos 5 elementos son tan importantes en un juicio laboral como lo es en un juicio penal el hablar de acción, tipicidad, antijuridicidad, capacidad, ¿cómo es? Acción típica, antijurídica, culpabilidad y punibilidad,
¿sí? Así de importante es, por eso es tan relevante repetir esto y ustedes cuando hagan su demanda, de igual forma como lo harían en una denuncia penal, que ponen quién fue el actor, quién fue el que, cómo fue que lo hizo, si la acción es encuadrable en un tipo penal, de la misma forma como describirían un delito, tienen que describir para que exista una relación laboral los 5 elementos que estamos viendo. Entonces, persona natural individual. Existe subordinación, porque esta persona se somete a las instrucciones de la persona que lo contrata, el patrono, y se diferencia del trabajo autónomo, porque en el autónomo la persona conserva libertad de decisión. Respecto a la prestación personal, pues lo que hablábamos, em, a ver, en un contrato de prestación de servicios o de obra puede ser una persona natural o jurídica, no se puede asistir por dependientes ni transferirse, etcétera. Esto lo vimos la última semana, entonces, los elementos, ¿verdad? Ustedes, persona natural, subordinación, y la subordinación incluye, aparte de la dirección, la fiscalización y la posibilidad de sanción. Sanciones que pueden ir desde amonestaciones verbales, escritas, llamadas de atención, hasta la promoción de acciones ante la Inspección General de Trabajo o de incidentes de despido, ¿verdad? Que puede ejercer el patrono cuando una persona no está cumpliendo sus obligaciones. Y es importante acá recordar que así como los trabajadores tienen derechos, tienen, y los patronos tienen obligaciones, de igual forma los trabajadores tienen una serie de obligaciones que deben respetar y que deben cumplir y que los patronos pueden reclamar las obligaciones de los trabajadores, incluso en la vía judicial. Entonces, elementos, ¿verdad? Ustedes hablamos también de los límites al poder de dirección, sobre todo en cuanto a las jornadas de trabajo. Eh, existe una jornada y un lugar para realizar el trabajo y los derechos fundamentales que establece la Constitución y las leyes no pueden ser menoscabados por, por una, una relación de subordinación. Es decir, el director, el gerente, el jefe no puede limitarle el ejercicio de sus derechos en razón de ese poder de dirección y tampoco existe la obligación de cumplir órdenes ilegales, ¿verdad? Que esto lo establece el Código Penal y es aplicable también a las relaciones laborales. El trabajo puede tener una relación laboral y eso no faculta a su patrono a que le exija el cumplimiento o la realización de acciones que puedan ser ilegales. Entonces aquí llevamos 2 elementos y las limitaciones a esos 2 elementos. La limitación a la prestación del servicio en forma personal, pues es que no puede haber un intermediario en esa relación. No puede haber subcontratos, ¿verdad? Ustedes, porque ahí se pierde la relación laboral y también la dirección o subordinación tiene sus límites. Entonces llevamos 2 elementos y el tercero, que es la remuneración. Entonces, si usted tiene ya el primer elemento, que existe eh, una persona natural realizando funciones productivas, un trabajo productivo a cuenta de otra persona y que está recibiendo un pago, ya lleva 3 elementos para configurar la relación laboral. La remuneración hablábamos que es pues la contraprestación que recibe la persona a cambio de su trabajo en moneda, debe realizarse en dinero, puede realizarse en especie, pero no puede exceder de un 30% de la recepción de lo que la persona recibe. Existen límites para la recepción de pagos en especie, pero en general debe ser en dinero, porque pues es la forma de medir, ¿verdad? O sea, incluso los productos que se entreguen en especie tienen que tener un valor en dinero. Y esto se aplica también, compañeras y compañeros, a los procesos de familia. Digamos, cuando ustedes lleven un caso de familia, un caso laboral en donde haya una prestación en especie, siempre se le tiene que poner valor porque así es como se calcula. Y sobre todo
en el tema laboral, que es un vínculo económico, jurídico, el que existe, tiene que ser calculado todo en dinero. La remuneración, pues obviamente es lo que incluye el salario o sueldo. eh, Puede calcularse en función del tiempo o en función del rendimiento, pero de ninguna manera puede ser menos que el mínimo establecido por la ley. Hablábamos también que las cuestiones de inactividad por vacaciones o por enfermedad o por incapacidad no deben limitar el cumplimiento del pago de la remuneración, que es una de las obligaciones del patrón. Aquí voy algo rapidito porque esto ya lo vimos, pero quiero cerrar acá con los elementos del contrato individual de trabajo y les pediría si alguno de ustedes puede no leerme el artículo 18, sino encontrar en el artículo 18 esos elementos que acabamos de ver, que vimos con elementos de la doctrina, ¿verdad? Vimos con definiciones de doctrina y vean ustedes cómo el artículo 18 establece cuándo es un contrato individual de trabajo. A ver, alguien que lo pueda, ¿cómo es la palabra que se usa ahora? Deconstruir. Están poniendo palabras de moda. ¿Quién puede deconstruir ese artículo 18 en los elementos? Arnon Misa, ¿quién es? Sí, puede repetir la... Sí, es lo que estábamos hablando, Arnon, sobre los elementos del contrato. Yo le pido que usted me diga del artículo 18, ¿dónde están los elementos que acabamos de ver? Licenciada, muy buenos días. Podría decirse que, por ejemplo, aquí en el artículo 18, en la economía, porque es algo que, o sea, me están contratando, pero yo estoy recibiendo también a cambio lo del pago. Ese podría ser uno. La obligación, porque todo lo que el patrono me vaya a pedir es una obligación en la cual yo tengo que cumplir porque ya está establecido en un contrato. También podría ser las prestaciones Ujú, dentro de dentro del contrato, ¿verdad? Porque ahí es donde va la descripción de lo que se le va a remunerar cuando el ujú. trabajador está desempeñando el puesto. Ok, vale. Pero miren, acá en el artículo están mucho más fáciles. Vamos a ver quién más, ya que Arnon anda de vacaciones Licenciada, todavía. Ajá, no sé si sería patrono, trabajador, gerentes, directores, no sé si también esos cuentan. a ver, miren pues. Víctor, disculpen, Sí, ¿quién habla? Mario. les saluda Marvin. Ah, sí, cuéntanos. Pues en el artículo está especificado. Ujú. Sí, yo También, lo que les pido se es que me lo refiere, dividan. se A refiere ver. totalmente a los elementos que usted mencionaba. Con respecto a la prestación de servicios, dice Ujú, que queda obligada pues queda obligada a prestar los servicios, ahí podrá la subordinación. ujú, A cambio de una retribución, ahí está la remuneración. ujú. Va, miren pues, está muy fácil. A ver, no importa el nombre que le pongan a un contrato de trabajo. Si una persona, vean cómo define a trabajadora. Si una persona se obliga a prestar sus servicios personales, ¿sí? Recuerden que hablábamos de una persona natural, entonces tiene que ser en forma personal y directa. Ahí tenemos el primero, persona natural. El segundo, los servicios en forma personal, pero lo importante acá es bajo la dependencia continuada y dirección inmediata. Entonces, la dependencia y dirección inmediata son los elementos de la subordinación, ¿sí? Y tenemos también la retribución. Entonces, tenemos persona natural que presta servicios en,
bajo dependencia continuada y dirección inmediata, es decir, en forma subordinada, a cambio de una retribución, ¿sí? ¿Qué elemento nos falta a los que vimos antes? Vamos a ver, yo conté 5 acá, pero a ver, subordinación, personal, remuneración. No, sí, son los elementos que están acá, pero lo más importante es que ustedes apliquen su artículo 18, ¿verdad? Persona natural, presta servicios, persona natural en forma directa, presta servicios, dependencia, dirección, a cambio de una remuneración. Esos son los elementos para configurar una relación de trabajo y ese es el trabajo que es objeto de protección por la justicia laboral. Ahora bien, ¿cómo se perfecciona la relación de trabajo? ¿Cómo creen ustedes que se perfecciona la relación de trabajo? Ligda, Por un contrato disculpe, laboral. una Dirce, pregunta. ajá, ¿sí? O Como sea, que estos son 5 pasos, 5 cosas que hacen que sea un contrato, aunque no haya contrato firmado. Exacto, independientemente porque hay formas de hacer los contratos. ¿Cuáles son las formas de hacer los contratos? Escrito y verbal. verbal o escrito. Exacto, entonces, independientemente de la existencia de un documento o no, la relación laboral se va a perfeccionar cuando se dan estos 5 elementos y podemos decir que la relación laboral inicia a partir de cuándo. Se iniciaría mi A partir de relación que se laboral inicia la relación de trabajo. a partir de que se empieza a prestar el servicio, ¿verdad? No se inicia únicamente con el acuerdo de voluntades, ¿sí? Igual puede ser que nosotros acordemos la realización de un trabajo o de una obra o lo que sea, pero no va a iniciar hasta que se inicia a prestar, independientemente de la suscripción del contrato en forma verbal o por escrito, ¿verdad? Ustedes. Entonces, se perfecciona con la prestación del servicio y si el patrono, si hay un contrato verbal, si se empezó a prestar el servicio y se empezó a cumplir con la remuneración, etcétera, y se dan las características de dependencia, dirección, etcétera, es una relación laboral. En la otra sección me preguntaban sobre una persona que atiende una farmacia. Y me decía la compañera que nunca le habían dado un voucher de pago y que no habían hecho contrato, que cómo podía hacer ella para reclamar su relación laboral ante un juzgado. Yo les pregunto a ustedes porque me parece un buen ejemplo para poder empezar a aplicar lo procesal y a lo sustantivo del artículo 18. ¿Cómo harían ustedes? ¿Cuáles serían los fundamentos que utilizarían para aprobar esa relación laboral? Si siempre le pagaron en efectivo y no había contrato. Creo que sería con base en el artículo 19, licenciada. Cuéntenos qué dice el 19. Es decir, que para que exista el contrato individual de trabajo, basta con la prestación del servicio. Es decir, que para que se perfeccione dicho contrato, el mismo hecho de la prestación del servicio da validez al contrato de trabajo. Así es. Y aparte eso sería ya iniciado, pero ¿cómo probaría usted la relación laboral de esta persona? Y el sueldo. Como es el derecho de trabajo es tutelar del trabajador, todo lo que diga el trabajador, hasta que no se pruebe lo contrario, que en este caso la prueba cae sobre el patrono, todo es cierto, ¿verdad, licenciada? Entonces, Excelente. Sí. pero A mí se me hace que usted estuvo en la creo que clase por anterior o ha estado la- estudiando mucho. Sí, vean, no, Licenciada, ajá. sí, me voy a permitir eh, refutar el argumento del compañero, porque si bien es cierto, el derecho de trabajo es tutelado por el Estado y
Y la prueba, digamos, en la mayoría de casos recae sobre el patrono. Sin embargo, ya hay sentencia, o sea, ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que el trabajador debe probar la relación laboral y debe probar también las horas extras y se me fue la palabra ahorita, licenciada, digamos, no recuerdo la palabra ahorita o el concepto, pero De la cuando hay, prestación en digamos, utilidades, las no, comisiones. sí, digamos, las cuestiones extras que son Ujú. adicionales, también las debe probar el trabajador. Ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que hacen jurisprudencia. Gracias, gracias, ingeniero. Miren, lo que dijo Elmar era el que estaba hablando antes, es correcto. El derecho laboral es tutelar del trabajador y opera el principio de indubio pro operario. Y si bien el patrono tiene sus medios, su derecho a defensa y sus medios de prueba, y así de igual manera el trabajador tiene que probar algunas cuestiones, como dice el ingeniero, sí opera en beneficio del trabajador cuando existe duda y cuando no existen medios de convicción, digamos, tangibles o irrefutables, existe la declaración testimonial, la confesión judicial y pues otros medios de prueba que podríamos utilizar en este caso, pero quizás en el caso específico de esta persona puede utilizarse primero que, pues sí, el derecho debe protegerlo y cuando ella va y plantea la relación laboral, se tiene que tener por cierto las condiciones en que se dio la relación laboral dentro de lo que ella pueda probar. Y lo que yo le sugería era que sus sueldos o lo que recibiera en efectivo lo depositara en el banco para ir teniendo más o menos una constancia de lo que recibía, ¿verdad? Para presentarla. Pero la forma quizás más efectiva también de probar esto es la confesión judicial del patrono a través del pliego de posiciones, porque en caso el patrono se negara a prestar la confesión judicial, ¿qué sucedería en ese caso? A ver si recuerdan un poquito de ese tema. ¿Qué pasa cuando la persona es ofrecida la confesión judicial y no cumple con realizarla o con responder al pliego de posiciones? Se toma por cierto todo lo que se pretende probar en el pliego de posiciones. Así es, se tiene como una confesión ficta, ¿sí? Entonces, sí existen formas de probar la existencia de la relación laboral, independientemente de que se haya firmado o no un contrato, con declaraciones de testigos, con el tema de la confesión judicial, con desplegados bancarios que ella pudiera aportar, siempre y cuando se den los elementos del artículo 18 que ya vimos, existe una relación laboral. Le tengo una preguntita. Ajá. El tema de la confesión de posición, de la confesión, sí, pero esto no es un procedimiento del derecho civil. No, también está acá, también lo vamos a ver cuando veamos el juicio ordinario. Creo que por ahí lo tengo en artículo 357, si no estoy mal, no tengo aquí a la mano ahorita el código que lo tengo en digital, pero sí también se aplica en derecho laboral. Y acuérdese que en derecho laboral se aplica supletoriamente el procesal civil y mercantil. Sí, por lo que me entraba la duda era que para realizarlo de esta manera, si no estuviera regulado dentro de lo laboral, entonces se inicia el procedimiento en lo civil y obteniendo una sentencia, entonces ya esa sentencia es como que la prueba para lo laboral. No. Pero si está contenido dentro del procedimiento laboral, Sí, pues está todo sí, dentro de lo no. laboral. No es necesario. En derecho civil hay una cuestión que se llama prueba anticipada, si no estoy mal, porque yo no estoy muy familiarizada con ese tema, pero es la forma de recibir declaración en proceso civil. Si llegara a tal extremo, puede hacerse, pedir una prueba anticipada en el proceso civil e incorporar el resultado de esa prueba anticipada a un proceso penal, a un proceso laboral, perdón. Pero lo más fácil en este caso es incorporarla al proceso laboral a través de los medios de prueba.
Vale. Linda, ¿y Vimos, ajá, cuántos son los meses laborados para reclamar esto? el ¿Desde cuántos patrono meses? tiene, a partir de 2 meses y un día, la persona ya adquiere todos los derechos, el derecho a reclamar todas las obligaciones del patrono. El patrono tiene un máximo de 2 meses, así como periodo de prueba, ¿verdad? Que puede despedir a la persona sin responsabilidad. Gracias. Vaya, entonces vimos también los derechos de carácter individual y de carácter colectivo. Estos los encuentran ustedes mucho más desarrollados en el artículo 102 de la Constitución. Ahí encuentran ustedes todos los derechos individuales y colectivos, pero hablamos hace 3 semanas que existe libertad al trabajo, prohibición al trabajo forzoso u obligatorio. El trabajo es un derecho y no una obligación, pero en cuanto hacemos uso de este derecho, obtenemos la protección del Estado de garantizar condiciones y además de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del patrono frente al despido injustificado, y obviamente estas se van a poder reparar en forma económica. Esto quiere decir lo que hablábamos la otra vez, ¿verdad? Que no se puede obligar al patrono a mantener a una persona en su trabajo en tanto cumpla con las prestaciones a las que tiene derecho. Hablamos de la seguridad e higiene en el trabajo, que es un tema que vimos mucho más amplio cuando hablábamos de la previsión social y de las funciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de la Inspección General de Trabajo, derecho a condiciones justas y equitativas de trabajo, etcétera. Y los de carácter colectivo, bueno, aquí todavía están los de carácter individual, pero estas son muy generales. Y los de carácter colectivo, hablábamos también del derecho de asociación y libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Estos derechos, pues, gozan de la protección judicial también y gozan de la protección del Estado, en tanto que son derechos constitucionales, y por esa razón es que algunas de las causales para reinstalación de personas despedidas durante los emplazamientos son precisamente estas, ¿verdad? Que si forman parte de los directivos de un sindicato o si la entidad se encuentra emplazada porque está en proceso de creación un sindicato. Esto es en defensa de estos derechos de libertad de asociación y de sindicalización, y no quiere decir que definitivamente no se pueda prescindir de los servicios de una persona, ¿verdad? Ustedes, sino que se hace necesaria la autorización judicial para cesar la relación laboral. Esto es a través de un incidente de despido. Respecto a los derechos de protección social, también platicábamos de la seguridad social. Esto ya lo vimos en la presentación en aquella verdecita. ¿Se acuerdan que hablamos de la previsión social desde los estándares internacionales y la protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad, que son las personas menores de edad, trabajadoras, las mujeres, los trabajadores migrantes y las personas con discapacidad? De esto platicábamos la otra vez. Hablábamos de las fuentes del derecho laboral, incluidos los pactos y los reglamentos interiores de trabajo, en tanto que la expectativa de estos dos tipos de normas es que superen lo que establecen las condiciones en la Constitución, en las leyes y en la costumbre, ¿verdad? Entonces, siempre ustedes cuando hagan uso de la justicia laboral y cuando reclamen el cumplimiento de una obligación o de un derecho, tenemos que utilizar también los pactos y los reglamentos de trabajo como fuentes de derecho. Y acá fue que nos quedamos hace 21 días, ¿verdad? Ustedes, el sistema jerárquico específico de las fuentes del derecho laboral, que va desde la Constitución, las leyes, las sentencias, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, los reglamentos, el pacto colectivo y el reglamento interior de trabajo. Hasta acá es donde ustedes debieron hacer su resumen para entregarlo ¿qué día fue ustedes? El 3 de abril, ¿no? Lo dejamos para el 3 de abril, o no sé si estoy mal, si alguien me corrige, pero pregunto si tienen comentarios o dudas hasta acá, compañeras, compañeros, que nos fuimos rapidito porque esto es como
refrescando nada más para agarrar calor a las próximas clases que ya vamos de corridito otra vez. Ahí está todo claro, licenciada. Vaya, Ronald. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer estos elementos del contrato de trabajo? Ya que usted tiene todo claro, cuéntenos, ¿a qué conclusión llega usted? Bueno, como abogado para poder defender al trabajador, Ujú. Y como patrono. como patrono para poderme defender. Claro, miren, lo primero que va a hacer usted como abogado del patrono cuando recibe una demanda por el cobro de prestaciones o por un despido injustificado o por una reinstalación, es revisar si existe una relación laboral y para que exista la relación tienen que darse esos 5 elementos. Por ejemplo, si existe una prestación de servicios, si existe una remuneración, pero no existe dirección y no existe dependencia, estaríamos hablando de un servicio civil o de un servicio mercantil. Y ahí es donde vienen las excepciones, ¿verdad? Ustedes, ahí es donde los patronos pueden, y ustedes como abogados de patronos, en su caso, van a poder empezar a plantear excepciones. Recuerden que siempre es el debido proceso y la purificación de los expedientes, porque para eso sirven las excepciones, pero pues son los medios de defensa y también como juez, ¿verdad? Para resolver, si no existe relación laboral, pues no existe obligación. Y si existe relación laboral, pues necesariamente existen todas estas obligaciones. ¿Alguien más que quiera comentar en este sentido? Licenciada, no directamente va a existir una relación laboral con el hecho de que uno firme la asistencia y salga, no, que tienen que ser todos esos elementos necesarios, ¿no? A ver, pero si firma asistencia y sale, es, yo creo que, durante el tiempo que permanece en ese lugar, está trabajando, sí. No, en ninguna consultoría o en ningún servicio profesional le tendrían que pedir eso, salvo que fuera por temas de seguridad, ¿verdad? Y que solo usted entrara, qué sé yo, a dejar facturas, a traer documentos, o digamos si llegan a algún servicio técnico, a instalar unas cámaras o qué sé yo, que tengan que firmar de ingreso y de salida, pero pues si usted trabaja por su cuenta, con sus propias cosas, pero si la persona llega, le dan una computadora, le dan un escritorio y le dicen lo que tiene que hacer y al final del día firma, se va y le pagan, es una relación laboral. Ah, ya, gracias, licenciada. Bueno, vaya, pues entonces hasta acá nos quedamos la otra vez y empezamos a hablar, esto es un tema que no habíamos platicado con ustedes sobre los derechos individuales, específicamente la remuneración o la integración del salario, que es la parte, digamos, la parte numérica y la parte de cómo vamos a calcular las obligaciones del patrono y los derechos a los los derechos los conocemos, pero el derecho económico que puede recibir el trabajador a raíz del reclamo que está planteando ante la justicia, ¿verdad? Entonces, para ir al juzgado o a la inspección tiene que existir una relación de trabajo. Y luego vamos a calcular qué es lo que se le va a exigir al patrono su pago. Esto, por eso siempre tiene que ser medible en dinero, ¿sí? Entonces tenemos que el salario o el sueldo es el pago que recibe en dinero o en especie el trabajador como contraprestación de la venta de su fuerza de trabajo al empleador. Este es lo que establece el artículo 102 de la Constitución, y luego el Código de Trabajo en su artículo 88 establece que es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo, etcétera. Todo servicio prestado por un trabajador debe ser remunerado. Entonces, esto es lo que integra la obligación económica. Ahora lo importante es cómo se va a calcular y cuáles son los pagos que integran el salario. Se puede calcular por unidad de tiempo, en forma mensual, quincenal, semanal, por día o incluso por hora, y por unidad de obra, por pieza, tarea, etcétera. Estos de ninguna manera pueden ser menores al salario mínimo. Por ejemplo, cuando hablamos de por día, que creo que son 70 quetzales, por ahí para el sector agrícola o 90, para el sector empresarial. Y luego
también se puede calcular la participación en utilidades, ventas o cobros, que es lo que comúnmente conocemos como comisiones. Entonces, todo esto integra, son las formas como se calcula. Por ejemplo, en la participación en utilidades pueden ser porcentajes o pueden establecer en el contrato algún monto, dependiendo de del movimiento de las cuentas del patrono, ¿verdad? Ustedes o de la empresa. Sin embargo, esta prestación en participación en utilidades encuentra su límite en que el patrono, el trabajador, nunca va a asumir el riesgo del patrono. Es decir, la participación en comisiones puede hacer que su sueldo se incremente, ¿sí? Pero el hecho de que no haya sido tan productivo, por ejemplo, la última quincena o el último mes, no puede hacer que baje. Por eso siempre tiene que existir el salario base o el sueldo base previamente pactado. Aunque en oportunidades, y son muchas las empresas que lo hacen así, creo que hay empresas muy, muy grandes que a todo mundo le tienen el salario mínimo y les ponen el salario, digamos, el normal o el convenido bajo el tema de participación en utilidades o bajo el tema de la bonificación incentivo. Esto pues es algo injusto, por decirlo así, porque bien puede ser disfrazado de legalidad, pero sí es injusto porque es con efecto sobre las prestaciones y sobre el pago de impuestos y sobre el pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Que lo hacen los patronos. Pero pues no debe asumir el trabajador la responsabilidad sobre el, ¿cómo es la palabra? Lo contrario, incremento, ustedes. El déficit o la reducción en los ingresos del patrón. Esto pues sucedió durante la pandemia mucho, ¿verdad? Que a muchas personas les bajaron su salario habitual independientemente que su sueldo normal no dependía de la participación en utilidades. Sí hubo muchas empresas que optaron por bajarles el salario bajo la justificación de que habían bajado las ventas, etcétera. Y esto es ilegal. O sea, la disposición del acuerdo gubernativo que estableció como una libertad de pacto entre trabajadores y patronos, pues es ilegal, porque eso, las leyes laborales establecen que bajo ningún punto de vista debe tener el trabajador un decremento en su salario con base en esto. Entonces, esas son las formas de cálculo del salario. Luego, los componentes, ¿verdad? El salario ordinario o el sueldo base es el monto regular que percibe el trabajador como pago por las labores que cumple para su empleador, conforme el criterio acordado para calcularlo. Otro elemento que integra las prestaciones o los beneficios laborales y que es por mandato del decreto 7678 es el aguinaldo. El aguinaldo pues se calcula también sobre la base del anterior, del salario ordinario, y es un pago obligatorio que debe percibir el trabajador anualmente cada año, cada mes de diciembre, y puede ser dividido durante la segunda quincena de diciembre, durante la primera quincena de diciembre y la primera quincena de enero en 2 pagos. Igual el trabajador tiene derecho a recibir el pago proporcional en caso no haya cumplido el año en funciones y al momento de que cese la relación laboral, igual tiene derecho a recibir ese pago proporcional, independientemente que esta es una prestación, al igual que el bono 14, a la que tienen derecho los trabajadores en forma independiente de las causales del cese de la relación laboral. Es decir, aunque sea un despido justificado, tienen derecho a recibir su aguinaldo y todos los aguinaldos que hayan dejado de recibir, igual que el pago de vacaciones, igual que el pago del bono 14. La bonificación anual, el famoso bono 14, que es de lo poco positivo que nos dejó el gobierno de Serrano Elías, por mandato del decreto 4292, igual que el aguinaldo es un pago anual correspondiente a un salario ordinario
que va a ser recibido durante la primera quincena de julio de cada año, recibido y cumplido por el patrono. De igual manera, se tiene derecho al pago proporcional y en ese sentido, pues se divide el salario ordinario dentro de los días del año, dentro de los días y meses del año, para determinar cuál es el porcentaje al que la persona tiene derecho a la primera quincena de julio. Ahora, si la persona entró en mayo, si la persona entró en marzo y así sucesivamente, cuando no tenga derecho al total de un año. Para esto, pues, podemos utilizar el porcentaje del salario y dividirlo dentro de los días también, ¿verdad? Primero dividirlo dentro de 12 y luego lo que resulte dentro de los días del mes, o más fácil aún, podemos ir a la tabla del Ministerio de Trabajo. Puede que tenga sus errores, pero lo interesante de esa tabla es que siempre nos va a subir nos va a complementar al salario mínimo y nos va a dar un margen positivo para iniciar una negociación. Es lo que yo veo aparte de que nos ahorra el tema de estar haciendo tablas o de estar haciendo reglas de 3 con los salarios para obtener los porcentajes, también nos genera un monto máximo sobre el cual podemos empezar a negociar entre patrono y trabajador, ¿verdad? Ustedes, a veces es mucho mejor una buena negociación que un mal juicio para los dos. Y también hablamos de que integran el salario, y estas integran el salario ordinario, las ventajas económicas. Por ventajas económicas se entiende aquellos pagos que deben ser calculados en dinero, y salvo que no se hayan calculado en enero, se entenderá que constituyen el 30% del importe del total salario devengado. Y se trata de cualquier suma dineraria, bien o servicio que recibe el trabajador como contraprestación complementaria. ¿Qué ejemplos se les ocurren a ustedes de ventajas económicas? Vamos a ver. ¿Alguien por ¿Esto ahí que quiera incluye ayudar? depreciación de vehículo, Licta? Puede incluirse depreciación de vehículo, si le dan vehículo, si le dan gasolina. Hay personas que les dan casa, por ejemplo, en las fincas o en las granjas o en las construcciones, grandes construcciones, les dan un lugar donde vivir, etcétera. También incluyen ventajas económicas, el teléfono, la gasolina, todo lo que se reciba en forma complementaria va a integrar el sueldo. Y si no se pactó en contrario, si no se pactó en forma expresa a cuánto ascendían esas ventajas económicas, se va a entender que constituyen el 30%. Por ejemplo, también puede ser cuando se paga en especie, ¿verdad? Ustedes, si no se le asigna un valor específico a la especie. Licenciada, ¿Ya? ahí me surge una duda de su planteamiento, porque, digamos, si a alguien se le paga en especie, dice que es hasta un 30%, pero ese 30% está incluido dentro del salario que debiera recibir en dinero. O sea, no es una ventaja económica. Sí, tiene razón. Mire, pues si se pacta que el pago es en especie, se le pone un valor e integra el salario. Pero si se recibe como complemento, ¿sí? Si no está pactado que ese pago en especie es parte del salario y se recibe como complemento, se va a entender que es hasta el 30%, salvo que se le haya puesto en dinero. Entonces, no necesariamente se refiere a pagos en especie, sino, por ejemplo, la depreciación de vehículo puede ser oscilatoria, ¿verdad? Puede cambiar, pero si le dan la gasolina o si le dan el teléfono, el lugar donde vivir, eso sí se entiende como una ventaja económica, porque no hace parte del salario en forma expresa. Aún eso me causa duda, licenciada, porque por ejemplo un vendedor rutero, obviamente la flotilla de vehículos es propiedad de la empresa y se lo entregan al vendedor para ejecutar su trabajo,
pero no es para uso personal. Y obviamente la empresa debe cubrir el combustible de eso, porque es un costo de venta. Ajá. ¿Y Entonces, sí habría que diferenciar entre, por ejemplo, si me dan el vehículo para mí y me pagan la gasolina para mi uso, para poder tomarlo como una ventaja económica. Cabal, va, mire, aquí estos elementos que usted dice que son exclusivamente para el cumplimiento de funciones de trabajo son parte de la dependencia, ¿verdad? Son como la computadora, ¿verdad? Son como si usted llega a trabajar en una oficina y le dan computadora, es su herramienta de trabajo. Igual si le dan el carro para salir a trabajar. Pero, por ejemplo, más tercerizado. Hay lugares de trabajo donde le dan a uno seguro médico privado para los hijos, o donde incluso le pagan el colegio a los niños, ¿verdad? Estamos hablando de condiciones del primer mundo que a veces se han dado acá en Guatemala para algunas personas afortunadas, digamos que si las cambian de país les pagan el colegio de los hijos o cosas así. Esas pueden tomarse como ventajas Linda, económicas. Ajá. tal vez uno de los ejemplos que yo he podido ver en respecto a las ventajas económicas es que en algunas empresas, por ejemplo, a sus empleados les retribuyen el gasto para compra de anteojos o en algunos casos también odontológico. Por Ajá. ejemplo, en el BI he visto yo que una persona compra sus anteojos porque necesita los anteojos y ellos le retribuyen hasta cierta cantidad presentando la factura y ciertos documentos que le exigen al trabajador para poderle retribuir esa cantidad respecto a ese gasto, pero para mí es un gasto propio personal, ¿verdad? Porque la empresa, en este caso el Banco Industrial, no obtiene nada, pienso yo, en que el trabajador obtenga sus anteojos o se haga sus exámenes oftalmológicos. Ajá. Sí, ahora bien, lo que considero yo de las ventajas económicas es que deben tener también un carácter más permanente. Deben tener un carácter que pueda ser medible durante todo el tiempo de la relación laboral y no en forma, pues, tan Esporádica. aleatoria, esporádica. Ujú. Sí, fíjese, licenciada, que, perdone que tome tanta la palabra, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez sí podría contarse en el caso mío, hace muchos años, yo trabajé en la fábrica de calzado Magus Ajá. y ahí nos daban el almuerzo, pues era todos los días, ¿verdad? Todos los días, ahí Ujú. estaba el almuerzo. Ujú. Sí, yo también trabajé en un lugar donde nos daban el almuerzo a 5 quetzales, entonces eso también podría calcularse, pero ahí sí tenía como, obviamente se cuidan un montón, pues nadie va a dejar que le pongan que es el 30%, porque a la hora de reclamarle uno va a reclamar su sueldito, ¿verdad? Su sueldo que tenía ordinario, más el 30% de ese sueldo ordinario. Entonces, la forma de los patronos de curarse en salud es ponerle precio, ¿verdad? Digamos, el beneficio de la alimentación significa tanto por ciento del salario, o significa para el momento en que puedan llegar a ser demandados, ¿verdad? Ponerle un valor a todo, o tercerizarlo. Pero bueno, eso ya son consejos de abogado del diablo, ¿verdad? Ustedes, en todo caso, constituyen ventajas económicas aquellas que no integran el salario y que no hacen parte de los implementos de trabajo, ¿verdad? O exclusivamente las cuestiones laborales. Lothar Araujo, Licenciada, buenos días. buenos días. Una consulta. ¿Estas ventajas económicas deben estar descritas en el contrato de trabajo? No necesariamente, pueden estar descritas y para el patrono es lo más sano. Describir todo lo que le va a dar al trabajador y sobre todo incluir si hacen parte de cuestiones que necesita el trabajador para realizar sus funciones. Pero si no están descritas, eso da la pauta a que sean tomadas como el 30% del importe total del salario, aunque la prueba recaiga sobre el trabajador. Pero miren, el contrato puede ser muy limitativo y muy escueto, pero lo que importa es lo que efectivamente pasa, ¿verdad? La plataforma fáctica de la relación laboral, lo que se da en el hecho. Ajá.
En ese caso, yo he visto que ese tipo de ventajas económicas lo contemplan en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Y ahí describen la manera en que el trabajador puede utilizarlas, el periodo en que se pueden utilizar y el monto que tiene beneficio, ¿verdad? Excelente. Gracias, gracias Pablo por el ejemplo. Y si eso es el Pacto Interior de Condiciones de Trabajo, como les decía al principio, siempre va a superar o sea, la lógica es que supere las condiciones que establece la ley y que hace ley entre las partes. Entonces, eso también es una parte importante. Gracias, Pablo, por la anotación. Licenciada, yo tengo un ejemplo, pero no sé si entra en las ventajas. A ver, díganos. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, empresas que lo hacen de forma virtual, que hay home office, y hay otras que sí hay que estar presencial, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que pusieron servicios de buses para transportar a sus empleados, a sus colaboradores. Entonces, y eso no sale del sueldo. Podrá tomarse eso como una ventaja, porque al final sí hay un ahorro por parte de cada uno de los colaboradores. Pero esto sí tengo dudas respecto al transporte, porque yo creo que eso fue producto de un acuerdo gubernativo, que se podía regresar a actividades presenciales y que los patronos tenían que dar el servicio de transporte, tenían que garantizar el servicio de transporte, porque como no había transporte público, me surge la duda ahí, pero, y como lo que hablábamos, que si son para cumplir el trabajo, hacen parte de la relación laboral. Aunque algunas empresas, cuando ya empezó a funcionar el servicio público, por ejemplo, Transmetro y Transurbano y algunos que se conocen, pues algunos ya no dieron este beneficio, algunas empresas ya no la dieron. Es el caso de algunos compañeros que yo tengo, ¿verdad? Y en la empresa donde yo estoy, pues gracias a Dios sí, todavía está ese servicio. Entonces, por eso le pregunto, hay algunas que, bueno, terminó, ya hay acceso a transporte público, ya no les vamos a dar el transporte, ¿verdad? Y algunas que sí. Era esa mi duda. Te quiero mucho, Julito. Sí, miren, esa puede ser una ventaja económica, pero todavía hay unas como lugares educativos donde dan becas o cuestiones así que también pueden ser medibles, ¿verdad? Ustedes, pero creo que ahí los patronos se cuidan un poco poniéndoles nombres distintos a ventajas económicas, pero sí, probablemente, Julio, en tanto ya pasó la vigencia de ese acuerdo gubernativo y existe servicio de transporte público, podría ser medido como una ventaja económica. Ahora veamos, esta ya es la última diapositiva, no, las prestaciones en utilidades, que es lo que hablábamos de la participación en utilidades también, que es una suma que puede ser percibida en forma quincenal o mensual y que ha de recibir el trabajador en forma proporcional a sus necesidades, dice la doctrina, pero esto no es así porque se refiere a las comisiones. Entonces, el monto probable de la participación que le debe a corresponder, la liquidación definitiva se debe hacer por lo menos cada año. Aquí hablamos de comisiones cuando están previamente pactadas, ¿verdad? Ustedes pueden ser tomadas en forma quincenal o mensual y por lo regular, estas anuales yo las he visto en venta de maquinaria, venta de equipos, las he visto incluso en bufetes, fíjense, bufetes de abogados que digamos tienen sueldo todo el año y a final de año se tienen su pago de utilidades anuales, digamos los socios o las secretarias o los procuradores, todo el mundo, de un porcentaje de participación en utilidades que, como lo dice la doctrina, puede ser en forma quincenal, mensual e incluso en forma anual. Luego tenemos la bonificación incentivo, que como mínimo es de 250 quetzales, también es para el sector privado, de conformidad con el decreto 37/2001.
se presta un poquito a malinterpretación esto de los 250 quetzales, porque puede crecer esto y bajar el salario ordinario, y ahí es donde el trabajador y el abogado tienen que hacer su análisis de qué es lo que integra el salario al final de cuentas, por la costumbre, por la forma de pago, por la forma de percepción de todas las personas, ¿verdad? Ustedes. Y por último, señoras y señores, hablar de la inembargabilidad del salario. Esto lo establece la Constitución y en el artículo 102 y el Código de Trabajo en los artículos 96 y 97. La protección acá se da de toda clase de salarios hasta un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos o los que se deban desde los 6 meses anteriores al embargo. Ambos tipos de embargo, los de alimentos y otras obligaciones, tienen la prevención a la persona que paga el salario de que cuando el mismo sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado una parte no embargable, la cual no puede ser inferior al 50%. Cuando existen reclamos sobre alimentos o embargos, sobre obligación de alimentos y otros embargos, siempre van a tener preeminencia o prioridad las obligaciones de alimentos del trabajador o trabajadora, y no pueden hacerse efectivos dos embargos en forma simultánea por la proporción del 50%, sino que puede embargarse únicamente un 10% más para cumplir con el resto de obligaciones, es decir, hasta un 60% del salario es lo que se puede llegar a embargar. ¿Preguntas o comentarios acá? Licenciada, esto es única y exclusivamente para alimentos, ¿verdad? El 50% es el máximo. Lo que se le puede embargar a una persona por cualquier concepto es hasta el 50% del salario. Si hay una demanda de alimentos, tiene preeminencia sobre todas las otras y solo se puede embargar un 10% más para otras obligaciones. Es decir, que a la persona le tiene que dejar el 40% de su sueldo, por lo menos, para su supervivencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo creen ustedes que se da cuando la persona le cae su sueldo y lo pierde todo de un solo? O se lo embargan todo de un solo. ¿Cuál creen ustedes que sea el amparo de esto? Licenciada, regresando al tema anterior con el tema de la embargabilidad, entendido, no recuerdo el fundamento legal ahora, que cuando es sobre deudas bancarias es hasta el 35% el porcentaje legal que se puede embargar. Ajá, de lo que le debe al banco. Correcto. Ok, pero eso es cuando se lo quitan directamente el patrono, ¿verdad? El patrono se lo retiene y el patrono se lo transfiere al organismo judicial o si el organismo judicial le ordenó que lo depositara a determinada cuenta, el patrono hace el depósito a la cuenta específica. Hasta el 35% por lo de cuentas bancarias, hasta un 60% como máximo si no hay de alimentos, y hasta un 50% si se trata de alimentos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que les depositan su sueldo y se los quitan todo de un solo? Esa es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes que es lo que opera allí? Tal vez que está atrasado en los pagos de alimentos, ¿verdad, licenciada? Que es lo único. Va, puede ser hasta el 60%, hasta 6 meses antes, pero lo que yo veo allí es que cuando ustedes hagan una demanda, le van a poner, por ejemplo, como medidas precautorias, embargo del salario, arraigo y embargo de cuentas bancarias. Ahí es la clave. Miren ustedes, bueno, no es la clave, ¿verdad? Sino es donde mucha gente dice no recibí nada de mi sueldo porque me lo embargaron. Por eso es que les quitan todo el sueldo porque cae al banco, ¿sí? Y nuevamente no es ser abogada del diablo ni semejante, pero es solo para diferenciar que el patrono solo puede retenerle el 60%, según sea la orden judicial, ¿verdad? Ustedes le pueden retener el 60% o lo puede depositar una cuenta o entregarle a X persona hasta el 60%. Pero cuando se da así como que se da todo el sueldo, no es porque esté embargado el 100% del salario por una orden judicial, sino es porque está embargada la cuenta bancaria. ¿Sí?
pero eso solo puede pasar una vez. Una cuenta ya no puede ni entrar ni salir dinero. No le entendí. Con las medidas precautorias que usted mencionó, que es el embargo, el embargo de salario, el embargo de cuando uno no puede salir del país, no recuerdo. El arraigo. El arraigo. Ajá. Entonces, cuando le embargan a uno las cuentas, solo puede pasar una vez, porque precisamente a uno le depositan el salario y el embargo llega. Entonces, el patrón se da cuenta en ese momento y le notifica a su colaborador, mira, tenés embargada la cuenta, no te puedo seguir pagando ahí, ¿no? Entonces, por lo general, solo pasa una vez ese tipo del embargo del 100%, ¿no? Que no es del salario, sino que es porque, como usted mencionó, que el dinero está en la cuenta. Exacto, sí, ahí ya será, si el patrón no recibe la notificación y hacen el cambio de cuentas o qué sé yo, ya no le van a seguir embargando, pero si el patrón no le sigue depositando la misma cuenta, le van a embargar hasta que llegue a lo que se requiere, ¿verdad? Licenciada, ¿me escucha? Sí, ahora sí. En el tema ese de esos embargos a las cuentas bancarias, los oficios que tiran los jueces suelen ser de lo civil, ¿verdad? Cuando es embargo de tarjetas de crédito, por ¿Esos son de juez de paz, fíjese usted? Suelen ser jueces ejecutivos. Los oficios que se giran a los bancos o que los jueces giran a los bancos suelen decir de que se les embarga las cuentas cuando la cuenta bancaria en cuestión no sea en la que reciben su salario. Entonces, cualquier cuenta bancaria que no sea una en la que recibe su salario y se determina que es en la que se recibe el salario porque hay un registro de que todos los meses o todas las quincenas se recibe tal cantidad de dinero. Entonces, esas cuentas que no sea cuenta de planilla. Ok. Sí. Gracias, Gabriel, por la anotación de eso. Ay, Sí, solo que tiene, no sé si solo yo le escucho una interferencia ahí. Yo también, licenciada. Sí, se escucha, licenciada. Es interesante el punto que está dando, pero no se escuchó bien. No, pero yo sí la entendí, que en los oficios hacen la salvedad como medida para protección del salario, que no se embargue cuentas que reciben el sueldo. Pero ahora, ¿qué haría alguien que está reclamando el embargo? Por ejemplo, si la persona tiene su cuenta de sueldo y recibe ahí todos los meses y nunca se gasta nada. Yo creo que también ahí puede ser medio injusto. Imagínese que esa cuenta recibe 5,000 quetzales mensuales y tiene unos 80,000. También es medio injusto para la persona que está demandando que no sea embargable, pero creo que eso requiere de un análisis más de la protección del salario, más que de la protección del salario, de los derechos de la persona que está reclamando en esa demanda, ¿verdad? Y generalmente el ICDA, cuando se manda un embargo, se manda a los 13 bancos el embargo. Entonces ahí, si tiene cuenta en algún banco, lo van a embargar. Así es. Licenciada, buenos días. Perdone, yo tengo una duda. Por ejemplo, si está embargado el salario por deudas de banco, por lo que sea, y luego hay un embargo de alimenticio, ¿qué sucede en ese caso? Siempre se va a dar la de alimentos antes. Se va a dejar de pagar la del banco, o la del carro, o la de lo que sea, o la del mutuo, ¿verdad? Y se va a dar con preeminencia la de alimentos. Muchas gracias. Sí, si estoy embargado, pero me pagan en cheque o en efectivo, ahí no hay clavo, ¿verdad? No. ¿Me escucha, licenciada? Es algo que por lo general hacen, ¿verdad? Siempre le piden a las empresas que les paguen en cheque o en efectivo. Cabal. Sí, Gabriel, ahora la escuché mejor. Díganos. Sí, disculpas que el otro Hansfree como que tiene mal el micrófono. Pues no se lo que le estaba diciendo de las cuentas bancarias, ¿verdad? Cuando es en la cuenta bancaria,
en la que le pagan el salario a uno, los oficios de los jueces advierten eso. Lo que usted mencionaba, ¿qué pasa si una persona nunca se gasta su dinero, aunque reciba ahí su salario? Si eso puede ser embargable, ese embargo se levanta con un memorial que ingresa el demandado, haciendo ver de que esa cuenta bancaria es en la que recibe su salario, y el juez da con lugar al levantamiento de esas medidas precautorias. Ahora, lo que decía el compañero de qué pasa cuando les pagan con cheque o en efectivo. Bueno, no es lo mismo un embargo de cuenta bancaria que un embargo de salario, porque ese oficio de embargo de salario va dirigido al patrono, al cajero pagador. Entonces, si pagan con cheque o pagan en efectivo, de todos modos el cajero pagador del patrono está obligado a retener el porcentaje que dictó el juzgado. Y también está el embargo de la cuenta bancaria, que es distinto, pero se pueden aplicar a la vez. Sí, tiene razón, pero mire lo que dijo, creo que fue Arlene, que sí lo hacen comúnmente, es eso, pero ajá, tiene razón Gabriel, porque mire Leonel, cuando le pagan con cheque o en efectivo, no le afecta si usted lo que tiene embargada es su cuenta, pero si tiene embargado el salario, ya incurre en responsabilidad del cajero pagador o el administrador si le paga la totalidad. Si usted tiene embargada la cuenta, no hay clavo, solo le dan su dinero en efectivo y se va. Pero si tiene embargado el salario, sí incurre en responsabilidad la persona que le paga la totalidad de su salario. Es así, ¿verdad, Gabriel? Sí, así es. Es que cuando se embargan, cuando se dictan las medidas precautorias, son tres: arraigo, embargo de cuentas bancarias y embargo de salario. El embargo de salario lo hacen si saben en dónde trabaja la persona, si no solamente se embarcan las cuentas bancarias. Pero Ahí si aplican los tres a la vez. Ahí la suerte sería que no le embargaran el salario, ¿verdad? Cuando no Sí, saben. pero se quedaría sin poder hacer uso de cuentas bancarias también. Así es. Rotzen, bueno, voy a ver el chat, voy a ver si ya Rotzen les compartió. Rotzen les compartió la asistencia de hoy. Sí, Electa, ya 2 veces la compartí, tanto aquí en el chat. Vaya, gracias Rotzen. Compañeras, compañeros, hoy no les voy a dejar resumen, ¿sí? Los voy a dejar que terminen de descansar Gracias, un poquito, licenciada. que terminen de agarrar fuerza, pero igual Vamos a- tomen nota, ¿verdad? Para llegar a Linda, celebrar. y podemos mandar el resumen de la clase pasada. Todo lo que suban con retraso, se los voy a subir con una ponderación menor, ¿verdad? O sea, si iban sobre 2, ahora van sobre 1, si iban sobre 5, va sobre 3 y así. Ok. Gracias, Licenciada, Ajá, ¿sí? aprovechando la intervención de la compañera y lo que usted mencionó, en la nota final, porque como esta evaluación es por año, no por semestre, realmente, resúmenes, ¿qué ponderación van a tener al final? Es la de 2 puntos. Un 5%, Ajá. 2 puntos, Ajá, 2%. 2%, así Excelente. es. Y sí, todo va sobre 100, ¿verdad? Que es 30, 40, 30. Es como si fuera un semestre. Ok, gracias, Lick. Vaya, jóvenes. Entonces, cuídense mucho, por favor. Cuídense más ahora porque parece que estamos un poco más con el problema de la pandemia. Sí, ya nos hemos descuidado mucho. Entonces, tomen sus medidas y nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciada, que tenga buen día. La pase Gracias, muy bien. amable. Gracias, licenciada. Feliz cumpleaños. Gracias.